El sol comenzaba a ocultarse bajo el horizonte, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el paisaje. Era una tarde de verano despejada en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, donde el ajetreo de las operaciones diarias continuaba como de costumbre. Corría el año 2018, 10 de agosto, una fecha que pronto quedaría grabada en la memoria de muchos. Los pasajeros se apresuraban por la terminal, ansiosos por sus vuelos, con la mente llena de pensamientos sobre destinos y reencuentros. Pero en la pista, algo inusual estaba a punto de suceder. Algo que rompería la monotonía de la rutina, algo que convertiría este viernes ordinario en una noche inolvidable, una noche de la que se hablaría durante años. Entre el personal de tierra que realizaba sus tareas se encontraba Richard Russell, un joven de 28 años con un comportamiento amistoso y una vena traviesa. Conocido cariñosamente como Vivo por sus amigos y familiares, Richard era una cara familiar en el aeropuerto, siempre dispuesto a sonreír o a bromear. Trabajaba para Horizon Air, cargando y descargando equipaje, un trabajo que requería tanto fuerza como precisión. Un trabajo que parecía ordinario, pero que albergaba un anhelo oculto en su interior, un deseo de algo más allá de los confines del aeropuerto. En esa tarde aparentemente normal, la vida de Richard daría un giro extraordinario, un giro que nadie podría haber previsto, un giro que cautivaría al mundo y dejaría más preguntas que respuestas, un giro que ocuparía los titulares y provocaría debates. Sería una noche que desafiaría nuestra comprensión de la seguridad, la desesperación y la necesidad humana de libertad, una noche que cambiaría para siempre nuestra forma de ver el mundo. Richard Vivo Russell no era la imagen típica de alguien que robaría un avión. Era un hombre corriente con una historia extraordinaria, una que dejaría una huella imborrable en quienes lo conocieron e incluso en quienes no. Era un cristiano devoto, un marido cariñoso y un amigo leal. Su fe era la piedra angular de su vida, guiándolo tanto en los altibajos. Nacido y criado en Alaska, sentía pasión por la naturaleza y entusiasmo por la vida. La escarpada belleza de la naturaleza de Alaska era su patio de recreo, donde encontraba consuelo y aventura. El fútbol americano había sido su deporte en el instituto. No era solo un deporte para él, era una forma de canalizar su energía y ambición. Era un líder nato en el campo, conocido por su fuerza y determinación. Sus compañeros de equipo lo admiraban y él disfrutaba de la camaradería y la competición. Soñaba con una vida más allá de su pequeño pueblo, pero esos sueños no se habían materializado como él esperaba. La vida en el pequeño pueblo, aunque reconfortante, se sentía limitante para alguien con sus aspiraciones. Después del instituto, Richard conoció al amor de su vida. Su conexión fue instantánea, un vínculo que se fortalecería con cada año que pasaba. Se casaron jóvenes y construyeron una vida juntos, estableciéndose finalmente en el estado de Washington. La vida no siempre fue fácil. Se enfrentaron a sus propias luchas, pero su amor y compromiso mutuo nunca flaquearon. Trabajaba largas jornadas en el aeropuerto, un trabajo que encontraba cada vez más monótono. La rutina de cargar y descargar equipaje, día tras día, empezó a pasar factura. El peso de la responsabilidad, la presión de mantener a su familia y la sensación de estar atrapado en la rutina comenzaron a desgastarlo. Sentía que las paredes se cerraban, los sueños de su juventud se alejaban cada vez más. Anhelaba algo más, una oportunidad para liberarse de lo ordinario. El vasto cielo y el océano infinito lo llamaban, susurrándole promesas de libertad y aventura. Anhelaba escapar, encontrar un lugar donde pudiera ser realmente él mismo, lejos de las limitaciones de su vida cotidiana. El 10 de agosto comenzó como cualquier otro día para Richard. Se despertó, se preparó para ir a trabajar y se despidió de su esposa con un beso. Se dirigió al aeropuerto, con la mente preocupada por pensamientos que no había compartido con nadie. En el trabajo, la rutina habitual le parecía aún más monótona que de costumbre. El rugido de los motores, el olor a combustible de avión, el flujo interminable de equipaje, todo parecía fundirse en un zumbido sordo. Pero en este día algo era diferente. Un plan se estaba formando en la mente de Richard, un plan desesperado e imprudente. Al ponerse el sol, se sintió atraído por un Bombardier Dash 8Q400, un avión turbohélice aparcado en la pista. Era una vista familiar, pero en esta tarde representaba algo más. Representaba la huida.
Con una mezcla de temor y determinación, Richard se acercó al Q-400. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Subió a la cabina con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No tenía formación oficial de vuelo, solo algo de experiencia en un simulador de vuelo en casa. Repasó la lista de verificación previa al vuelo, con una memoria sorprendentemente aguda. Los motores se atascaron y luego rugieron al arrancar. Desplazó el avión hacia la pista, con movimientos torpes pero decididos, y entonces despegó. El control de tráfico aéreo intentó contactar con él, con voces llenas de confusión y alarma. Richard ignoró sus llamadas, concentrándose únicamente en los controles. Voló sobre la ciudad, los puntos de referencia familiares ahora empequeñecidos por su perspectiva. Era libre. La noticia del avión robado se extendió como la pólvora. La gente observaba con incredulidad cómo el Q-400, ahora una mota rebelde en el cielo, realizaba atrevidas maniobras sobre Puget Sound. Richard, impulsado por la adrenalina y una extraña sensación de liberación, parecía estar montando un espectáculo. Realizó toneles, voló a baja altura sobre el agua e incluso logró esquivar 2 aviones de combate F-15 que habían despegado para interceptarlo. Durante todo el tiempo se mantuvo en contacto con el control de tráfico aéreo, con una voz tranquila, casi conversacional. Les habló de su esposa, de su familia, de sus arrepentimientos, habló de sus problemas de salud mental, de sus sentimientos de desesperanza y desesperación. Se disculpó por sus acciones, incluso mientras continuaba su vuelo imprudente. Sección 6. Voces desde la cabina. Esta sección profundiza en los momentos finales del vuelo de Richard, capturando las emociones crudas y sin filtrar que se derramaron durante sus conversaciones con el control de tráfico aéreo. Las conversaciones entre Richard y el control de tráfico aéreo fueron escalofriantes y desgarradoras. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de su agitación interior, un hombre luchando contra sus propios demonios mientras se elevaba por los cielos. Hablaba con una extraña mezcla de claridad y desesperación. Sus palabras revelaban a un hombre al límite. Su voz, aunque a veces firme, a menudo vacilaba, delatando la tormenta de emociones que rugía en su interior. Expresó remordimiento por sus acciones, pero también una extraña sensación de paz. Era como si hubiera aceptado su destino, encontrando un fugaz momento de tranquilidad en medio del caos. «Soy un hombre roto», dijo en un momento dado con la voz quebrada por la emoción. Estas palabras se hacían eco del dolor y la confusión que lo habían llevado a este punto, un conmovedor recordatorio de la fragilidad del espíritu humano. «Supongo que tengo algunos tornillos sueltos», admitió, un triste reconocimiento de su estado mental. Su franqueza fue a la vez desgarradora y humanizadora, ofreciendo una mirada a la mente de un hombre que se sentía completamente perdido. «Realmente no planeo aterrizar. No quiero herir a nadie», confesó. Esta declaración reveló su conflicto interno, un deseo de evitar causar daño a pesar de su propio sufrimiento. «Solo quiero hacer un par de maniobras para ver qué puede hacer y luego... daré por terminada la noche», dijo con la voz apagándose. Estas palabras pintaban la imagen de un hombre que buscaba una última emoción, un último intento de control antes de rendirse a lo inevitable. Sus palabras pintaban la imagen de un hombre que se sentía atrapado, que no veía otra salida que quitarse la vida. La desesperación en su voz era palpable, un inquietante recordatorio de las profundidades de la desesperación humana. La libertad que encontró en el aire, aunque fugaz, parecía ofrecerle una sensación de consuelo que no había sentido en mucho tiempo. En esos momentos finales, el cielo se convirtió en su santuario, un lugar donde podía escapar momentáneamente del dolor que lo había consumido en tierra. Sección 7. El mundo observa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el noroeste del Pacífico, el mundo observaba y esperaba. La historia del avión robado y el piloto rebelde había cautivado a la nación. Las redes sociales estaban llenas de especulaciones, oraciones y análisis de sillón. Algunos veían a Richard como un héroe popular, un Robin Hood moderno que luchaba contra la monotonía de la vida cotidiana. Otros condenaron sus acciones, señalando el peligro que representaba para los demás y el egoísmo de su suicidio. Pero todos estaban de acuerdo. Esta era una historia que se quedaría con ellos. Era una historia que nos obligaba a afrontar verdades incómodas sobre la salud mental, las vulnerabilidades de seguridad
y las medidas desesperadas que toman las personas cuando sienten que no tienen a dónde acudir. Sección 8. Buscando respuestas. El vuelo duró 73 minutos. 73 minutos de terror, asombro e incredulidad. Entonces, con un estruendo ensordecedor, el Q-400 se estrelló en la isla Ketron, una isla escasamente poblada en Puget Sound. El impacto fue fatal. Richard Russell, el hombre que había captado la atención del mundo, había desaparecido. Tras el suceso, los investigadores tuvieron dificultades para reconstruir lo que había llevado a esta tragedia. Examinaron su vida personal, su historial laboral, su actividad en línea, buscando pistas. Entrevistaron a su familia y amigos con la esperanza de comprender qué lo había llevado a un acto tan desesperado, pero las respuestas, como el hombre mismo, seguían siendo esquivas. Sección 9. El legado del Rey del Cielo. En los años transcurridos desde aquella fatídica noche, Richard Russell se ha convertido en una leyenda. Algunos lo llaman héroe, un símbolo de resistencia contra lo mundano. Otros lo ven como una advertencia, un recordatorio de la importancia de la concienciación sobre la salud mental y las devastadoras consecuencias de la desesperación. Su historia continúa fascinándonos y atormentándonos. Es una historia que desafía las respuestas fáciles, una historia que nos obliga a afrontar las complejidades de la experiencia humana. Richard Russell puede que se haya ido, pero su legado perdura en los cielos de Seattle, en los corazones de quienes lo amaron y en el continuo debate sobre qué lo llevó a robar un avión y a volar por última vez.